Nuevamente nos encontramos aquí en el canal de pronósticos florales. Vamos a hacer otra vez la clase de astrocartografía. Siempre cada clase se enriquece más porque me doy cuenta de las necesidades que tiene el grupo, lo que hay que aclarar un poco más. Y bueno, pues esta es la función que tiene esta segunda clase. Entonces, este tema de astrocartografía es bien bonito y muy interesante porque nos va a permitir saber en nuestro propio mapa mundial en dónde nos pasan las líneas de los planetas que teníamos al momento de nuestro nacimiento. Como siempre les recuerdo que las cartas las podemos hacer de nosotros, las mascotas, las empresas, los países. O sea, tenemos una gama muy amplia para utilizar los recursos que se ven en cada clase. La astrocartografía puede ser de dos tipos. Hay la astrocartografía angular y la astrocartografía de azimut. Las dos las vamos a ver y vamos a analizar cada una de ellas, cuándo se puede usar y cómo las podemos sacar de nuestro programa Kepler de Miguel García. Por ejemplo, en este es una representación increíble que tiene el programa, se las voy a enseñar a hacer. Y bueno, en esta es una astrocartografía de azimut. Si ustedes observan, pues aquí nos está indicando los signos del zodiaco y las líneas por donde están pasando en este mapa, ¿no? Entonces, por aquí la luna se va a ir para acá, para Cuba, y así vamos a ver todas las líneas de nuestro mapa natal. Aquí se observa muy bien la diferencia de lo que es la astrocartografía angular y la astrocartografía de azimut. Cuando nosotros tenemos un punto que es el observador y de ahí salen todas las líneas, es la astrocartografía de azimut. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, el observador o el evento o la mascota o lo que esté en cuestión, pues es el que va a marcar el lugar, va a marcar la pauta de dónde van a salir las líneas. Las otras líneas, pues caen así como siempre lo digo, como la antena del satélite, ¿no? Que dice el satélite cae y la señal cae en un sitio dado, esos sitios son muy bien valorados. Bueno, pues así es esto. A nosotros nos va a caer la señal de Júpiter en un punto de nuestro mapa. En la de Saturno, igual. Y así nosotros podemos encontrar, de acuerdo a nuestros propios intereses, pues las líneas que marquen una idea. O sea, que yo soy maratonista y me quiero ir a las Olimpiadas o quiero correr el maratón de Nueva York. Bueno, pues busco mi Marte en la astrocartografía angular o de azimut y vemos la posición que tiene Marte y si me pasa un Marte, que también aquí hay que hacer claramente la referencia de hay que ver cómo están mis aspectos de Marte. Si yo tengo buenos aspectos de Marte y Marte me pasa por Nueva York, pues vamos a ir y todo va a salir muy, muy bien. Pero si yo tengo un Marte con cuadratura Plutón, que puede representar algunos problemas, bueno, entonces habría que analizarlo. O sea, para que esto también no se tome tan a la ligera. Siempre la carta natal es la que nos promete las situaciones que van a ocurrir en nuestra vida. Bueno, entrando en materia, vamos a empezar. Aquí empezamos con un poco de historia. Bueno, este tema de la astrocartografía angular y de azimut viene de los años 70 en el pasado siglo XX. El astrólogo Jim Lewis junto con Ariel Gutman desarrollaron algo que llamaron astrocartografía. Después, en los principios del 80, Michelle Irwin y basándose en los trabajos del astrólogo Edward Johandro, actualizó el sistema llamado azimut. Entonces aquí ya empezamos a hablar tanto de astrocartografía como no sabemos si fue angular o de azimut, pero el que habla del azimut se habló de azimut en los años 80, como también Miguel García. Ambos métodos se van a complementar, pues mientras la astrocartografía angular trabaja con las posiciones planetarias en la carta natal, la astrocartografía de azimut utiliza las direcciones geográficas, es decir,
la dirección de la energía basándose en la carta del evento o nacimiento, pero aquí hay que aclarar que en lo que el punto focal es el lugar, en la otra no, y lo vamos a ver muy claramente. Bueno, está aquí, les puse una foto de mi maestro Tito Macía, porque pues honor a quien honor merece. Miguel García y Mario Balaguer, en las quintas jornadas de Peñíscola que se hacían, eran anuales, a finales de los años 80, presentan un trabajo sobre este tema, que fue pues muy bien recibido. La astrocartografía, entonces, es una técnica astrológica que nos va a combinar la geografía con la configuración celeste de los planetas y los puntos astrológicos del cielo. En primer lugar, en el ciclo y en el cielo, en el momento de nuestro nacimiento y después en un momento determinado. Por ejemplo, en la técnica de las relocaciones, pues el lugar va a ser específico en el punto al cual nos vamos a ir a relocar. Y de ahí va a salir nuestra energía. Entonces, vamos a tener todos los años la oportunidad de que la energía de azimut, porque ahí interviene el lugar, pues cambie cada año. Y esto pues nos puede cambiar mucho las perspectivas del planeta. La astrocartografía angular o la de horizonte, también se llama astrocartografía de horizonte, nos va a marcar los planetas que al nacer o levantar la carta en cuestión se mostraban angulares, por lo que tendrán mucho más importancia en la carta del recién nacido. Ahora vamos a ver quién habló de la astrocartografía. Bueno, se dice que la astrocartografía tuvo su origen, como muchas técnicas milenarias, en China. Ya el Feng Shui, ya saben que ellos siempre están geolocalizando los puntos. Bueno, en este tema de los chinos, se dice, no tengo información verificada, pero se dice que en aquellos tiempos en donde había, bueno, lamentablemente regresamos a esos tiempos de la conquista, los comandantes chinos revisaban muy bien las posiciones y las cartas de sus subordinados para ver a quién mandaban a ciertos puntos de los lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a mandar a mi comandante Yamilet. Entonces, levanto la carta y veo cómo está su aspectado y si tiene el sol y la luna en buena posición para el lugar al que yo quiero conquistar. Por ejemplo, vamos a pensar que lo voy a mandar al este mm, de Hungría. Entonces, tengo que revisar las líneas de Hungría y si por ahí pasa el sol o la luna, palomita, y se me va de comandante. O si quiero revisar la carta del comandante Jesús, bueno, pues lo mismo, reviso la carta, veo qué líneas pasan por ahí y si hay buenas líneas, pues esa persona se iba a conquistar esas tierras. Si, por ejemplo, les pasaba un Saturno, pues bueno, ahí van a tener algunas complicaciones. Entonces, en función de esto, se empieza a practicar este tipo de astrología. Ahora, pues ya con los recursos que tenemos, con las computadoras, los programas y todo, pues es sumamente sencillo. Nosotros vamos a utilizar, como ya les dije, el programa Kepler de Miguel García, que nos va a dar muchos tips, ¿no? Vamos a conocer, como está aquí, la astrocartografía de horizonte. También podemos señalar la astrocartografía de azimut o ambas. Entonces, en el mapa me salen las dos líneas. O podemos utilizar la forma que que está en la presentación, que es el globo terráqueo. También vamos a conocer lo que es el tipo de radar y luego habla de cómo podemos encontrar un punto dado de acuerdo a si es muy chiquito, lo queremos más grande, queremos que se vea el continente y bueno, nos da muchas alternativas. Por otra parte, luego le damos enter, por ejemplo aquí, quiero ambos, enter, y me despliega automáticamente esta pantalla en donde me señala todos los puntos y los planetas
y entonces yo le hago con un doble clic, puedo quitar los que no me interesa ver. Si yo quiero dejar nada más el Sol, pues quito todos los demás. Si yo quiero dejar a Venus, pues quito todos los demás. O si yo quiero dejar el Sol y a Venus, pues quito todos los demás. Y si quiero ver todos, pues pongo a todos. Nada más que no se los recomiendo porque se hace un mare magnum de líneas que no entiendes cuál es cuál. Pero a veces para empezar hay que hacerlo con todos y después uno dice, ah, qué interesante, mira, siempre me pasa Venus en Italia y yo tuve un novio de allá y ya empieza uno con su historia personal y bueno, pues esto les va a dar más énfasis para utilizar la técnica. Entonces, esta técnica, volvemos a insistir, es una técnica astrológica que consiste en proyectar la energía de un planeta que se sitúa en nuestra carta natal, en el plano terrestre o en el globo terráqueo. Esta técnica es, como lo comenté, sumamente útil, pues va a establecer el momento y el lugar en que las posiciones de los planetas va a dejar su energía. Por ejemplo, les decía, vamos a utilizar tanto la energía de los planetas angulares como la energía de la azimut. La astrocartografía se puede analizar, como lo dije, desde dos puntos de vista. La astrocartografía angular, la astrocartografía de azimut. Bueno, esta es la primera representación que ustedes están conociendo de lo que es la astrocartografía. En ella, por ejemplo, aquí está la línea del Sol y la línea de la Luna y la línea del nodo. Entonces, digamos que este es el tipo de mapa en que los generales chinos se basaban para su toma de decisiones. Estas dos técnicas las vamos a analizar y la astrocartografía de Azimuth es la dirección a la que deberíamos dirigirnos si queremos ir a un lugar en el cual culmina un planeta determinado, como lo hicieron los Reyes Magos cuando llegaron a Belén. Eh, Ellos obviamente siguieron la estrella, pero nosotros tenemos ya nuestras líneas. Entonces, la palabra Simut, que tiene su origen en el árabe medieval y significa dirección, la palabra árabe entró en el latín medieval tardío en un contexto astronómico y en particular en el uso de la versión árabe del astrolabio. El primer registro conocido en cualquier idioma occidental está en español en la década del 1270, porque tuvimos la fortuna de que el rey Alfonso X de Castilla, conocido como el Sabio, hizo traducir muchísimos libros de astrología del árabe y pues tenemos estos recursos que vienen de ellos. Entonces, aquí está un poco significado lo que es la astrocartografía del Simón. Aquí está la imagen del astro, cómo se proyecta en un observador. Aquí está el punto cardinal hacia el norte y el ángulo, este ángulo es el ángulo de azimut. Pero lo vamos a ver un poquito más claro en esta toma. Esta toma, pues, es así como, no encontré otra mejor, pero está muy clara, porque aquí me marca muy claro el sol, aquí está el observador, cómo se proyecta la energía del Sol, cae sobre la Tierra, forma una línea que es la línea de Azimuth y este ángulo que se forma con los puntos cardinales, pues es el ángulo de Azimuth. Entonces, más o menos para que tengamos una idea, que por qué el Azimuth en la astrocartografía es muy interesante, porque estamos nosotros, está nuestra energía ahí en el punto en donde estamos viviendo una revolución solar, un evento o cualquier situación que merezca levantar una carta. Entonces, bueno, esto es lo que se refiere a la línea de Sumut. Cabe señalar que con la ayuda de esta técnica podemos decidir en qué lugares del mundo vamos a estar mejores aspectados para los temas de vivienda, amores, éxito, exposiciones, podemos conseguir también clientes, o sea, si estamos comercializando algún producto, pues seguiremos las líneas de Mercurio, si queremos viajar, como en este caso, pues las de Júpiter. Entonces, podemos encontrar nuestras líneas de todo. Acuérdense, siempre hay que recordar esto, que hay que revisar la carta natal.
Entonces, ¿por qué? Porque ya lo sabemos que en astrología los planetas van a tener dos influencias. Primero, la naturaleza esencial del planeta. Júpiter, viajes, fortuna, cosas buenas, cosas buenas. Y después vamos a ver en qué posición de la carta tenemos a Júpiter. Si lo tenemos en la casa 9, pues es seguro que nos va a dar muchos viajes. Entonces, tenemos que ver muy claramente si nos va a cantar la naturaleza esencial del planeta o la naturaleza adquirida. De todas formas, pues las líneas de Júpiter son líneas benévolas. Entonces, estamos considerando como maléficos Marte y Saturno. Y Neptuno, pues tiene ahí sus cosas porque, por ejemplo, en el punto de la salud, pues ahí es un dispositor de algunos problemas. Por otro lado, pues las líneas buenas que consideramos siempre son Júpiter y Venus, sabemos que son los grandes benéficos. El Sol, los lugares donde vamos a elevar nuestro ego, pero esto lo vamos a especificar muy claro enseguida. Aquí en este mare magnum de líneas, que es donde aparecen todos los planetas, y así les aparecerá cuando ustedes levanten las cartas. Bueno, aquí están todas las líneas. Ya después uno va depurando, ¿no? Si dices, mira, Júpiter me pasa por la parte de Portugal. Bueno, pues deja solito a Júpiter y, y puedes aislar así los planetas. Yo les recomiendo que primero hagan esto, después revisen los planetas buenos, dejen una imagen con planetas buenos y luego con planetas malos. Es importante saber también por dónde nos pasan las líneas malas, porque pues uno quisiera que todo fuera bueno, pero la vida no es así. Entonces, si hay líneas peligrosas, pues hay que tomarlo con cuidado. Podemos conocer los lugares del mundo en que los maléficos de la carta se van a situar. Esto nos va a dar pues un punto a favor, ¿no? No vamos a ir a ciegas a cruzar el mundo. Imagínense los navegantes de la antigüedad, si hubieran tenido esto, pues hubieran evitado muchas muertes. Entonces, les decía, las líneas, los planetas que están marcados en la parte superior, como estos son los planetas angulares, quiere decir que la energía de los planetas en nuestra carta natal se sitúa en el medio cielo, o sea, es puntual en la casa 10. Y por el contrario, los que están abajo, que se están señalando aquí, están situados en el bajo cielo o la casa 4. Entonces, todo lo de arriba nos va a dar una proyección. O sea, la gente sabrá de nosotros cuando viajemos a estas líneas del mundo. Y por otro lado, si yo me quiero ir a un retiro espiritual, si yo quiero estar en paz, no quiero ser molestada, por ejemplo, los artistas, que ellos ya de fama tienen mucho, bueno, pues buscarán estas líneas de abajo. Tratando en lo posible de evitarlo, sin olvidando que todo en esta vida tiene una naturaleza dual. Evitar los planetas maléficos, o sea, los lugares del mundo en donde nos pasan líneas malas. En la astrocartografía angular o simple es una técnica que, como ya dijimos, nos va a permitir localizar los lugares del mundo. ¿Dónde está el Sol? Pues aquí me pasa en toda esta línea. O sea, cuando hacemos revoluciones solares, la revolución podemos encontrar todos los puntos que cruza, por ejemplo, el Sol. Si yo quiero el Sol angular en casa 10, bueno, pues hay que buscar estas líneas. Que no quiero al Sol, quiero a la Luna, pues buscaré estas líneas. Ahí me voy a India. Por acá no se puede ir ahorita. Que quiero ver de dónde puedo tener una energía de Venus, pues aquí en esta carta, pues ahí sale del norte de Inglaterra. Entonces, pues es muy útil, como ven, sobre todo para las revoluciones solares, pues es muy fácil en vez de estar uno ahí con la computadora viendo cuál es el lugar, pues vamos a la astrocartografía angular y de azimut también y vemos por dónde van las líneas. Pero en el caso de revolución solar es la astrocartografía angular. Entonces, cuando el planeta se encuentra sobre un ángulo en la carta que es
La casa 1, que es el ascendente, la casa 4, que es el descendente, el bajo cielo, la casa 7, que es el descendente, y la casa 10, que es el medio cielo. En esos puntos, pues se dice que la energía del planeta está muy fuerte. Vamos a dejar sentir la influencia de él en nuestra vida. La astrocartografía angular o simple es una técnica que se utiliza preferentemente en la astrología social o mundial. Sabemos que cuando un planeta se sitúa en uno de los ángulos, repito, aquí está, por ejemplo, el Sol, aquí está angular en el ascendente. Aquí, pues, podemos tener otro planeta, que es lo que vemos, lo que vimos en la línea anterior, en la página anterior, y los planetas que se sitúan, que están marcados, ahorita se los voy a mostrar, son este punto, la casa 4, y la otra, pues, es el medio cielo. Y el descendente, que es este punto. Eso ya lo saben. La técnica de astrocartografía angular es muy fácil de utilizar. Aquí nosotros marcamos, lo vamos a hacer de esta manera. Abres tu programa Kepler, pones tu carta y una vez con la carta puesta, marcas la T de Tito y te va a desplegar esta pantalla de horizonte. Le damos un clic y nos va a desplegar, como ya les dije, toda esta pantalla y vamos a elegir qué planeta vamos a tomar. El programa Kepler de Miguel García, pues nos habla de la astrocartografía también de Azimuth. Entonces, la de Azimuth, observemos este gráfico. La de Azimuth, miren, la de Azimuth, la energía sale de este punto. Vamos a pensar que este es, de hecho, la carta de una persona que se fue a relocalizar a este punto. No, aquí es la carta natal, esta es la carta natal de Edward Bach. Él nace en el norte de Londres y bueno, las líneas que salen del punto en el que él nace son las líneas de Azimuth. El resto, estas son las líneas que se sitúan en la casa 10 y estas son las líneas que se sitúan en la casa 4. Entonces, si yo quiero mejorar la imagen de mi negocio, pues voy a buscar estos puntos del sol. Si yo soy artista y quiero construirme un lindo atelier, pues busco las líneas de Venus. Que quiero comprar una casa para instalar mi hogar, pues busco la línea de la luna. Entonces, ahí, pues, como ustedes están viendo, vamos a tener muchas, muchas posibilidades. Los planetas nos van a dejar una estela que vamos a sentir a lo largo de la vida. Como les decía, esta es la carta del doctor Edward Bach, el creador de las flores de Bach, y aquí está la energía que sale de la parte norte, en donde él nació, y de ahí se derrama. Ahora, cada año habría que calcular, no importa que uno se reloque o no, las líneas se mueven un poco, así es que cada año hay que ver, no importa, si yo nací en Chicago y nunca he salido de Chicago, pues hay que hacer la línea de Chicago para el año en que lo estoy viviendo y observo la posición de las líneas. O sea, las líneas natales tienen inmersa una energía natal, una energía atemporal. Sin embargo, cada año esta energía sabemos que el Sol encuentra su Sol, los planetas se van moviendo y van a dejar notar su estela por otra parte del mundo. Entonces, no importa que no se reloquen, ustedes hagan eh, perdón, levanten su mapa natal todos los años, ¿ok? Entonces, en este tipo de astrocartografía, como les digo, vamos a buscar, en este caso, el Sol está en casa 4 en estas líneas del planeta y aquí está en casa 10 en estas líneas del planeta. Entonces, por los países en los que nos pasa el Sol, serán cuando queremos buscar los lugares del Sol. O sea, ustedes abren su mapa y dicen, bueno, ¿y el Sol qué? Bueno, pues el Sol te va a hablar de los lugares que vamos a pensar que esta carta sea de ustedes. Bueno, pues resulta
que en la parte de Nueva York su energía solar se va a manifestar. ¿Qué quiere decir esto? Pues serán autosuficientes, estarán contentos, luminosos. La gente te va a decir, eres de tal país, oye, qué padre, me encanta tu país. Bueno, pasarán cosas en las que ustedes se sentirán más orgullosos de ustedes mismos. Mejora la posibilidad de conquista en los lugares en donde está el sol, porque nuestra energía va a ser una energía que se va a notar segura de sí misma. Entonces, en los varones va a mejorar la proyección de la parte masculina y en las mujeres, pues seremos más seguras de nosotros mismos. Esta es la energía de una de mis alumnas. Aquí están aquí lo estamos identificando. Ella va a saber que es su carta. Entonces, las líneas del sol, pues bueno, pasan por toda esta parte y las líneas de la luna pasan, aquí nada más puse las líneas del sol. Mira, el nodo es un buen punto, porque el nodo, eh, lo vamos a ver en la clase, del nodo son lugares del mundo en donde se nos abren puertas. Vamos a pensar que aquí esta persona se quiere ir a estudiar un idioma, pues se va a ir a Boston. Y bueno, ahí va a ser, wow, la mexicana adorada. Y si ella dice, bueno, ¿y si me voy a Londres? Bueno, en Londres, pues resulta que se va a estudiar inglés y encuentra el amor de su vida. O encuentra una persona que le dice, eres mexicano, oye, ¿por qué no hacemos algo de importación, exportación? Como ves, lugares en donde se nos abren puertas. La línea de la bueno, esto ya lo dije con la astrología que practicaban los chinos, pero lo vamos a enfatizar, son los lugares en los que podemos vivir, comprar propiedades, sentirnos como en casa. No nos faltará ni casa, ni comida, ni sustento, como lo decimos en las oraciones de la Santísima Trinidad. Bueno, vamos a conocer personas que podrán ser nuestros amigos, pero formarán parte de nuestra familia. Estaremos muy unidas con ellos y sin saberlo, si usted busca un cambio de residencia, pues aquí puede encontrarlo con las líneas de la luna. A veces en consulta me dicen, oye, ¿a qué lugar me recomendarías irme? Pues yo no recomiendo, yo veo la energía de la persona y aplico estas líneas de la luna y pues resulta que en esa parte del mundo, esta persona también puede ser simplemente cuando se viaja, ¿eh? Yo voy a una parte del mundo donde está la luna y bueno, ahí voy a encontrar todos los atributos que ya les he estado diciendo. Aquí tengo también la carta de otra luna. Entonces, en esta carta, la luna pasa por toda esta línea. Aquí está la línea de la luna. En este ejemplo les puse la rueda de la fortuna, que pasa en este caso por Cuba. Entonces, si esta persona viaja a Cuba y a Cancún, a Mérida, pues ahí se va a sentir muy afortunada. A veces la fortuna nos llega en aspecto económico, a veces nos llega en que nos dan un consejo que nos resuelve la vida, o sea, la fortuna nos puede llegar de mil maneras. Pero en este tipo vamos a pensar que la persona está enferma, cancelada. Y entonces alguien le dice, oye, ¿por qué no te vas a Cuba? Mira, en Cuba hay muy buenos médicos. Pues se va a Cuba y la sana, porque ahí está la doble rueda de la fortuna, o sea, le pasa vertical y le pasa por su línea de azimut. Observemos que la persona nace aquí, vea, esta línea que viene, que es focal en el punto de nacimiento, son las de azimut, para que no tengan dudas. Aquí está. Esta es de azimut. Estas líneas son de azimut, esta también es de azimut, ¿ok? Bueno, entonces, como ven, pues cada vez tenemos más recursos para interpretar, para descubrir y para aprovechar nuestra carta natal. Las líneas de Mercurio. Bueno, las líneas de Mercurio
mejora nuestra capacidad de comercialización, como les decía, si ustedes quieren hacer negocios, busquen a Mercurio, mejora también la posibilidad de comunicación, por lo que nosotros podemos ser ponentes, podemos hacer masterclass en el sentido de darlas y recibirlas también, ¿eh? Lugares para estudiar, aprender idiomas, por ejemplo, se va uno a inyectar de esa energía de los jóvenes y nos pondremos, por lo tanto, más activos y dinámicos. En estas líneas se va a expresar mejor nuestro Mercurio. Entonces, cuando nosotros estemos como bajones de energía, pues buscaremos las líneas de Mercurio para viajar y veremos qué pasa. Miren, esta es la carta de otra alumna que justamente acaba de ir a esta parte del mundo. Y miren lo que le pasa, el nodo y la rueda de la fortuna. Entonces, ¿ustedes creen que natalmente una persona que nació en México ni se imagina que en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a esta zona? Y fíjense lo que son los mapas natales. Ahora ella estuvo en esta zona y en esta zona. Entonces, no lo habíamos visto, pero ahí le pasa el nodo y le pasa la rueda de la fortuna. Entonces, es muy importante buscar este tipo de líneas porque pues hay que viajar esas zonas en donde nos pasan estos dos muy buenos aspectos. Y si se une Júpiter, bueno, pues ya lo hicimos. La línea de Venus, miren, la línea de Venus es una línea muy benéfica. Y actualmente, como las parejas, al menos en Europa se dice que el 70% de las parejas se hacen por internet, o sea, por sitios de encuentro, bueno, pues la línea de Venus es una línea muy benéfica para este fin. O sea, si yo voy a buscar una pareja, no la voy a buscar en este caso, digamos, en Alemania, ¿no? La voy a buscar, pues un francés, porque aquí pasan las líneas de Venus, un inglés, tampoco de toda Inglaterra, bueno, aquí pasa la rueda de la fortuna. Así es que sí puede ser de toda Inglaterra y también de Irlanda. Y también puedo decir que quiero una persona de la línea de, por aquí está Halifax, de América del Sur también. Y bueno, con esto nosotros vamos a focalizar la búsqueda. Y les voy a contar que tengo ya experiencias de consultantes que han encontrado a sus parejas, tanto para vivir con la pareja como para que su pareja es nativa de las líneas en donde a ellas les pasa Venus. Entonces, bueno, chicos, este es un gran descubrimiento. Ustedes pueden buscar las de Venus, pueden buscar las del nodo, porque bueno, ahí encontrarán gente que les abra puertas. La rueda de la fortuna, pues es genial, o la de Júpiter, ¿no? Eh, estas líneas, como les digo, van a ser muy útiles, pero si ustedes ya tienen a su pareja o están felizmente casados o no, pero están felizmente con su pareja o no les interesa, pero resulta que si ustedes son artistas o están vinculados con todo lo que hemos hablado de Venus, chicos, pues busquen las líneas de Venus también, porque si van a hacer una exposición vamos a pensar que son del arte plástico, bueno, pues busquen Venus. Lo que ustedes quieran, si están vinculados con Venus, que son profesionales de la jardinería, Venus. Entonces busquen las líneas de Venus y ahí van a tener posibilidades de éxito. Esta también es la carta de otro alumno y pues aquí están sus líneas de Venus muy marcadas. Ahora, fíjense, por ejemplo, esta persona pues nace en México, ¿no? Es mexicano, pero fíjense que las líneas de Venus no le pasan en México. Aquí esta línea no salió aquí, pero ha de ser posiblemente un nodo, o la rueda de la fortuna. Pero Venus no está ahí, ¿no? Venus lo más cercano que pasa es sobre las islas de Cuba, posiblemente, no está dibujado, pero posiblemente República Dominicana.
Las líneas maravillosas de Júpiter. Júpiter y Venus, los dos grandes benefactores de nuestra vida. Esta línea suele, como ya se lo hemos estado hablando, trae mejoras en el mundo material y sucesos positivos en la carrera profesional. También acontecimientos positivos en cuanto a las relaciones. Acuérdense que nos puede traer una expansión. Júpiter es un planeta que nos expande. Los horizontes, miren, son expandidos mediante viajes, estudios, contactos con otras culturas, religiones, etcétera. Todo lo de lo que habla la energía de Venus. Deberemos tener especialmente en cuenta que al igual de las líneas de Venus, o sea, el lado negativo de Venus es que en esas líneas podemos tener mucho exceso por comer, por sentir todos los placeres sensoriales, y en la de Júpiter también nos puede potenciar la autoindulgencia, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerse un poquito las pilas y tener conciencia clara de no desarrollar la energía negativa del planeta. Entonces, ahí podemos ser exagerados o exageradamente optimistas, que te están diciendo, no te tires del bungee porque fíjate que hubo muchos accidentes, pues te tiras. Entonces, bueno, esta es otra carta de otra alumna y observemos que las líneas de Venus, las líneas de Júpiter están sobre la península de Baja California Norte. Aquí también pasan otras líneas de Júpiter y bueno, aquí los puntos están muy lejanos del continente americano, pero les repito que las líneas se mueven. Esto lo vamos a verificar ahorita. La línea de Neptuno, pues es una línea que se tiene que tomar con cuidado, pero si nosotros somos, por ejemplo, gente religiosa, que queremos ir a hacer un retiro de meditación o cualquier situación espiritual, bueno, pues las líneas de Venus son buenas. Ahí vamos a estar mucho más intuitivos. Si somos psiquiatras, psicólogos, si estamos buscando el conocimiento profundo del ser, pues las líneas de Venus nos pueden abrir estas puertas. La línea de Plutón es una línea mala, es una línea que nos puede traer accidentes, entonces pues hay que tener cuidado con las líneas de Plutón, sobre todo si son lugares a los que tú vas a ir a hacer por ejemplo, que te vas a ir a esquiar al Everest y te pasa Plutón, pues mejor no vayas. ¿No? Son líneas que hay que tener cuidado con ellas. Por eso es bueno saber dónde están las líneas también, las líneas que no son tan buenas. Son líneas peligrosas, así es que en esas líneas no se corren riesgos. La vida en esta línea se vivirá intensamente y vamos a estar siempre segregando adrenalina. La línea de Saturno, bueno, esta es una línea que nos va a traer, por ejemplo, como les decía, te vas al Everest y está ahí, está Saturno, pues júralo que vas a tener un frío adicional al que pueden tener tus compañeros, ¿no? También puede haber situaciones complicadas porque Júpiter, su naturaleza esencial, es un planeta que nos trae complicaciones, tristezas, frialdad, eh, etcétera. Si se viaja en esos lugares, las cosas pueden ser no tan buenas como lo hemos planeado, pues se pueden sentir carencias o tener algunas complicaciones, tendremos que renunciar a algunas cosas y bueno, no son líneas del todo buenas. Saturno puede cambiar la imagen de una persona. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carga muy fuerte de Júpiter en nuestra carta natal y tenemos una personalidad exageradamente expansiva y necesitamos retraernos un poco, pues en esos casos es recomendable visitar las líneas de Saturno, porque ahí nos podemos ser personas más tranquilas. Por ejemplo, tenemos un hijo que es un auténtico relajo, no hay quien lo meta en control. Bueno, pues le compras un billete de avión y lo mandas a sus líneas de Saturno y ya veremos cómo le va. Va a regresar totalmente responsable de sí. Saturno también
cuando se ubica en el medio cielo es una buena posición porque nos va a aportar dignidad y prestigio profesional y social. La línea de Marte, como les decía, si somos maratonistas o cirujanos o militares, pues la línea de Marte es una energía con la que nosotros la hemos conquistado, no tenemos grandes problemas. Entonces, si yo soy cirujana y quiero exponer una tesis o defender alguna teoría, pues las líneas de Marte me pueden hablar muy bien. Em, También, ojo, porque si te pasa Marte por Machu Picchu y tienes, a lo mejor no tienes ningún problema de la presión y vas a Machu Picchu y explotas, ¿no? Porque Marte puede traer esas consecuencias, subidas de presión. Marte, les recuerdo que está relacionado con la sangre y entonces pues ahí tenemos variación, ya sea que nos suba o nos baje o no sabemos. Entonces, las líneas de Marte, que también su naturaleza pueden ser accidentes, pues son líneas que hay que tomar con mucho cuidado. La línea de Urano, bueno, esta es una línea que es muy buena para los astrólogos y entonces, si somos astrólogos y vamos a un congreso, bueno, en ese caso específico la línea puede ser buena. Por ejemplo, en este caso que la línea está unida a la rueda de la fortuna, pues augura cosas buenas. Sin embargo, la línea de Urano siempre puede traernos situaciones imprevistas, sorpresas. Ya saben que Urano le pega una vuelta a todo. Entonces, si también eres ingeniero y vas a trabajar de ingeniero a esas líneas, pues te va a ir muy bien, ¿no? Vas a ir a hacer los sistemas de control de qué sé yo. Bueno, pues Urano puede ser un buen punto. Urano, como lo sabemos, ya es complicado. Es también un planeta muy cambiante, así es que vamos a ver con cuidado las líneas de Urano. Mientras que tiende a desestabilizar las relaciones en el eje ascendente-descendente, en el medio cielo es un planeta bastante bueno. Entonces, sí, aquí, por ejemplo, desestabiliza las relaciones, pero acá no, ¿no? Aquí, en este punto, para esta carta, pues no sería tan grave. Les recuerdo, esto es muy importante que ustedes sepan identificar que la energía aquí está en el medio cielo, ya va acá en el bajo cielo, para cuando ustedes tengan que tomar decisiones. La astrocartografía nos va a permitir calcular la energía, como lo estamos viendo, de cualquier planeta en todo nuestro globo terráqueo. Esta es una astrocartografía que se puede hacer de muchos tipos. La presentación que del programa es muy rica. En este caso estamos viendo la astrocartografía que se denomina en la ventana globo. Y entonces, como lo ven, pues nos dibuja el globo terráqueo aquí con la estela de los signos del zodiaco. Y nos va a mostrar, esto es muy, muy padre, ahorita lo vamos a ver en la práctica, cómo nos va a ir girando la rueda del zodiaco para que nosotros veamos los países por los que va a correr la energía de tal o cual planeta. Esta energía, la que nos da el globo, es de azimut, porque va a tener un punto focal. Aquí es la misma carta, pero con diferentes observaciones. Entonces, fíjense, aquí ya tengo toda la parte estoy viendo África, en este lado está aquí también África, pero ya está un poco más girada. Bueno, lo vamos a ver enseguida. Este es otro recurso que nos está dando el programa y nos presenta en pantalla la posición de los planetas de acuerdo a si nosotros queremos que nos dé en detalle fino o medio o amplio o grande. Eh, Aquí voy a hablar un poco, que siempre es interesante entender qué pasa con la vida de la gente que son públicas, ¿no? De las cuales normalmente tenemos buenas horas. Para realizar algunas indagaciones sobre lugares cercanos se puede usar el tamaño fino,
Estoy hablando de las técnicas y podemos eliminar muchos planetas como se desee para focalizar el planeta que nosotros queremos estudiar. Importante señalar, muy importante lo que les voy a decir. El orbe de acción de estas líneas son 2 grados, que quiere decir que son 220 kilómetros para un lado y para el otro. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí a un Venus, bueno, yo me focalizo, no es necesario focalizarse en esta línea, claro que es focal, pero ¿qué quiere decir? Que si encuentro a un muchacho que viene de esta línea, que está en un rango de 100 kilómetros, pues muy bien, porque está en el rango de acción de Venus. Entonces, les repito, la astrocartografía trabaja cada uno de los planetas con un rango de orbe de 220 kilómetros para acá, 220 kilómetros para el este y para el oeste. ¿Qué quiere decir? Que el planeta se va a expresar en un rango de 440 kilómetros. Es muy importante que lo sepan. Para que tengan idea de estas dimensiones, miren. Aquí estamos más o menos aquí estamos en el DF, México Distrito Federal, y hacia Querétaro, los que son de México lo van a entender muy bien, tenemos 321 kilómetros. Entonces, si a mí me pasa una línea por el DF y no soy mexicana, bueno, y resulta que me pasa la línea de la luna en el DF y mi empresa me manda a trabajar a Querétaro, pues seguro es que me voy a quedar a vivir ahí. Entonces, esta es la carta de Grace Kelly, de la princesa de Mónaco, Grace Kelly, que tuvo un accidente y murió de una forma trágica. Bueno, ella, su energía, observemos cómo sale de este punto, porque ella era norteamericana. Y aquí está, creo que es de Nueva Jersey. Entonces, esta es una carta de natal y observemos cómo aquí está el punto focal, la línea de azimut que la lleva a viajar a otros lados del mundo. Y por otro lado, ella fue princesa de Mónaco. Aquí está, Mónaco está aquí, Mercurio está en orbe, y bueno, su ascendente la lleva a vivir a estas líneas del mundo. Aquí tiene hijos, Mercurio, los hijos, ¿no? A ella se le marca en los hijos. Habría que ver el año que se casó, las líneas cómo le estaban pasando, para entender esta astrocartografía. Como les digo, la distancia de México-Querétaro son 321 kilómetros y entonces ustedes tendrán idea del orbe que puede tener de acción un planeta. Tenemos en el programa otra variante que es la de radar. En esta el gráfico me va a abarcar 600 kilómetros de radio. Es un diseño circular, como está aquí. Aquí puse esta foto para que también entendamos si no hemos visto una foto de un radar, que no lo creo, pero bueno, yo se los quise poner. Y bueno, esta es la carta natal. Y ahorita en la práctica van a ver qué interesante cómo se va moviendo el radar. Aquí lo importante también es que nosotros, nuestro Kepler, lo tengamos alimentado con muchísimos planetas, con muchísimas ciudades, perdón. Porque cuando yo voy buscando la línea, por ejemplo, aquí me dice línea, Lima, Montevideo, Buenos Aires, porque estas son líneas que yo ya tengo en mi Kepler. Entonces, simplemente el programa, que es una maravilla, la detecta y me dice, aquí Júpiter te pasa por tales líneas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Van a ver qué interesante. En los casos de la astrocartografía de radar, nos va a permitir resolver algunas incógnitas que de otra manera sería difícil contestar. El movimiento de las líneas de azimut del sistema de radar, cuando metamos la opción radar, entenderemos que las líneas son de azimut. Ellas nos van al igual que en los sistemas anteriores, es la manera en cómo se van a mover, es una forma constante, continua, y de acuerdo a cómo es como un segundo reloj
que nos va a permitir ver por dónde va la energía de Marte, por dónde va la energía de Saturno, de todos los planetas. Las líneas de Azimuth que se van a dibujar en este gráfico nos van a presentar los lugares del mundo en donde vamos a tener la estela de luz de los planetas. Y fíjense, aquí les puse otro ejemplo. Uno piensa, ¿no? Siempre lo digo, cuando estoy haciendo las clases, digo, a ver, ¿qué personaje del mundo, porque esto tiene que ser creíble para todos, eh, nació en un país y emigró a otro? Y fíjense, encontré la carta de Gauguin. Gauguin, un pintor francés muy reconocido y cotizado ahora. Bueno, pues él un día dijo, me voy de Francia. Y como buen francés, pues se fue a la Polinesia francesa. Pero cuando hacemos la carta, levanto la carta de Paul Gauguin y encuentro que aquí está aquí les puse, aquí está Oceanía, esta es Oceanía, que es esta. Y aquí están la Polinesia francesa. Y fíjense qué le pasa en la Polinesia francesa, le pasa a la luna. O sea, qué interesante, no me van a decir que no. Entonces, ¿qué les estoy diciendo que es la luna? Es un lugar para vivir. Y él fue a la Polinesia y seguramente muchos pintores fueron como él a la Polinesia y se regresaron. Pero él se quedó a vivir en la Polinesia. ¿Y qué le pasa ahí? La luna. Y ese lugar en la vida de Paul Gauguin, pues hizo muy conocido todo lo que pasaba en la Polinesia, porque él pintó siempre la mujer típica de la Polinesia. Todas las pinturas de Gauguin, los que les guste el arte podrán constatar que él retrató la vida de las islas en su obra. Pero qué interesante, no me van a decir que no, que aquí pasa la luna. O sea, imagínense cuántas cartas del mundo van a tener la luna en este punto de pintores. Bueno, pues aquí vivió Gauguin. Así es que esta es una verificación de lo que yo les estoy planteando en esta clase. El movimiento de las líneas de Azimuth, como les digo, nos van a dejar, otra vez insisto, van a dejar notar su influencia. En este caso, aquí a él coinciden tanto las líneas de Azimuth, porque aquí él nace en Francia, aquí está el punto. Cuando nosotros veamos en el mapa el punto donde la persona nace y las líneas curvas que salen de él, estas son las líneas de Azimuth. Y por otro lado, en su caso convergen la línea de Azimuth y la línea de las líneas angulares. Entonces, él tiene angular la luna en el medio cielo en la Polinesia francesa, en las líneas marquesas. Bueno, pues es interesante. Bueno, este es un gráfico que lo vamos a ver ahorita en la práctica, de las representaciones que nos va a dar el programa cuando dice tamaño medio. Este es un tamaño medio. Luego hay chiquito. Entonces, ¿qué hace el tamaño chico? Bueno, pues se focaliza a esta zona. Y el tamaño más grande, pues nos abre todo el continente. Entonces, esta técnica de astrocartografía pues nos abre muchas posibilidades para investigar nuestra carta y ver en qué líneas de la Tierra. Miren, ahora tenemos esta oportunidad que nos da los tiempos modernos, que las personas podemos irnos a cualquier lado. En la antigüedad pues no se podía porque era muy caro desplazarse, no había los recursos de tener otra nacionalidad, pero pues ahora todo es en este sentido mucho más fácil. Así es que buscando nuestras líneas de Azimuth y nuestras líneas de astrología angular, pues podemos ver en qué lugares podemos estar más aspectados. Tengo a una alumna que tiene muchas nacionalidades. Entonces, esto es sumamente útil para ella porque de acuerdo a la astrocartografía ella puede puede ver en qué lugares del mundo le conviene emigrar. Otra de las utilidades de esta cartografía de Azimuth con radar
es la que se puede aplicar en la astrología horaria, en especial cuando el consultante pregunta por algo o por alguien. Entonces, el foco está ahí en el radar. Ahora añadimos un elemento adicional a nuestra obra y la llevamos a todo el mundo. Conoceremos de esta manera en qué lugares al presentarnos tendremos éxito, las líneas del sol, en cuáles seremos populares, la línea de la luna también, y en los que tendremos casa, comida asegurada. Cada vez más contentos de nuestro papel en esta obra que se llama La Vida. Muchas gracias. Les recuerdo que todo esto queda grabado en el canal de Pronósticos Florales en YouTube. Si usted no es mi alumno y tiene dudas, por favor escríbame. Me pueden escribir a pronósticosflorales@gmail. Hice este trabajo en enero del 2023. Bueno, no voy a cortar en este caso. Vamos a hacer una extensión a la clase que la voy a anexar para que las personas que no son mis alumnos puedan entender lo que hacemos, porque en verdad esto es un recurso muy bonito que nos va a dar mucha luz en la vida y no quiero que se lo pierdan.